y sentí que era muy bueno recibir un saludo de parte de mi esposa. Somos uno en Cristo, así es que ella va a dar una palabra, un saludo en el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y yo lo creo así, hermanos. Todos nosotros aquí somos testigos del poder de la palabra de Dios. ¿No es eso maravilloso? Todos somos testigos. Venimos de diferentes lugares, de diferentes iglesias, y podemos decir, la palabra de Dios es verdadera. Hay que pasar a los niños. Los niños pueden ir a su clase. Y va bien rápida, ¿verdad? También somos testigos del poder de nuestro Dios. Y no podemos permanecer callados. Y lo que estamos recibiendo aquí no quedará aquí. Lo vamos a llevar a nuestras iglesias. Y ese fuego y ese alimento va a ser una explosión en otros lugares. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios verdadero y real. Y te quiero decir algo, es un Dios de milagros. Aún en estos tiempos, es un Dios de milagros. Y hace obras mayores de las que podemos pensar o imaginar. Mi esposo no sabe lo que yo iba a decir, pero Dios me lo puso. Yo quiero dar gracias a Dios por su poder, por su misericordia y por tener una familia tan hermosa que son los hijos de Dios. Porque la oración es real, hermanos, es vida. Y no importa dónde estemos, si tú oras con tu corazón, Dios se mueve y Dios hace milagros. Y el día de hoy puedo decir, mi esposo es un milagro de vida. Un milagro de vida que muchos escucharon que él se había puesto muy delicado. Y yo quiero dar un testimonio rápido sobre el proceso que pasamos con la única intención de glorificar a Cristo. Y a todos los que estén pasando por un proceso de enfermedad, decirte, tu enfermedad es real y existe, pero te tengo una noticia. Tenemos un Dios real también, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que si tú le crees, Él hará milagros en tu vida. Cuando mi esposo regresó del Congreso de Mujeres, empezó a estar muy delicado, al grado que mis hijos y yo, después de orar con él, decidimos llevarlo al hospital. Casi no se podía poner en pie y gritaba, hermanos, glorificaba a Dios y gritaba. Lo recibieron, bendito sea mi Dios, y hicieron tantos estudios y la doctora me habló y me dijo, no te voy a mentir, tu esposo viene muy grave, trae pancreatitis y tiene toda esta parte muy contaminada. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Pero yo te voy a decir algo, que yo misma me sorprendo. Tener un Dios vivo te hace confiar en Él. Mis hijos y yo no luchamos. No pensábamos en nada más que, Señor, está en tus manos. Haz tú conforme tú quieras. Es tu hijo. Y Dios nos dio mucha paz. Otro regalo que Dios me dio, mis hijos ya están casados. Mi hija vive en Nashville, muy lejos de casa. Y nos dio ese milagro que mis 3 hijos estuvieron juntos para orar por su papá. Cuando decidieron operarlo, lo tuvieron dormido 2 días con altas dosis de medicamento de morfina porque no podía estar despierto. Y bueno, te voy a decir, cuando llegó el doctor, dice, yo no sé qué está pasando y me sorprende. Dice, pero yo no sé por qué estás vivo. Dice, tu vesícula estaba gangrenada.
y eso es delicado. Dice, la mandé a los análisis y vamos a ver qué pasa. Él siguió con sus tratamientos, pero teníamos mucha paz, hermanos, mis hijos y yo, y sabíamos que muchos estaban orando por él. Después llegó otra noticia. Dice, arrancamos la vesícula, está bien, gloria a Cristo, hermanos, no contaminó más. Dice, pero no sabemos cómo pueden pasar estos milagros hasta que los vemos. Dice, la vesícula estaba pegada al hígado y teníamos miedo a arrancarla. Y está como si nada. Le preguntaban a él, ¿te duele algo? No. ¿Te sientes mal? No. Hermanos, ¿eso no es un Dios de poder? ¿No es un Dios de milagros? Nuestro Dios es maravilloso, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios a veces nos permite pasar pruebas solo para glorificar su nombre y ser testigos donde Dios te lleve. Ahí fuimos testigos del poder de Dios y de una victoria a través de Cristo Jesús. Y el día de hoy puedo decir, gloria al Señor, aquí sigue mi esposo, bendito sea Cristo. Yo sé que Dios tiene planes y propósitos y son las dos cosas que Dios me enseñó. Cuando el pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Y cuando tú estás en el plan de Dios, el Señor lo cumplirá. Así es que si han dado palabras de muerte sobre tu vida o han habido temores sobre de ti, hermana, hermano, créele al Señor. Él es real y victorioso. Y doy toda la gloria a mi Cristo por esa victoria que solo Él pudo dar. El Señor me los bendiga. Aleluya. De veras debemos de estar bien conscientes de que es el Señor el que nos sostiene, el que nos mantiene con vida y el que nos lleva adelante. Gloria al Señor. Y pues doy muchas gracias a Dios de poder estar aquí. Podría ser que yo ya no estuviera aquí, pero por la gracia de Dios aquí estamos, caminando con Cristo y yendo adelante. Y déjenme decirles, después de la operación, después de todo lo que pasé, me siento mejor que antes. Así es que yo creo que eso es parte de la vida resucitada de Cristo, su beneficio del Calvario, y vamos a seguir adelante sirviendo al Señor. Y realmente los amo mucho a todos, yo sé que estuvieron orando por mí, y de veras mi agradecimiento de todo mi corazón, con mucho gozo, con mucha alegría. Gracias por sus oraciones. Aleluya. Antes de pasar aquí tuve también una visión y veía como había tinieblas, había una oscuridad muy fuerte sobre toda la tierra, pero empezaba a salir un sol resplandeciente, tan resplandeciente que uno no podía verlo con sus ojos. En las mañanas, cuando hay el amanecer, normalmente el sol no tiene tanta potencia y uno puede observar la salida del sol. Pero en la visión yo veía un sol grande, muy brillante, muy luminoso. Y el Señor me decía esta palabra: este es un nuevo amanecer. Y realmente, hermanos, creo que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Proféticamente hablando, eso es lo que Dios quiere hacer, no solamente aquí con nosotros, con estas iglesias, sino en todo el mundo. Y es traer un nuevo amanecer. La oscuridad, la noche negra, la noche oscura de la pandemia ya quedó atrás. El temor que trajo la pandemia y todas las cosas que sucedieron ya quedaron atrás. Yo sé que ahorita todavía hay una ola de temor muy grande en todo el mundo. Por todos lados vemos noticias de gente suicidándose y haciendo cosas en contra de su vida o tomando demasiados medicamentos para calmarse, para la ansiedad, para el estrés y todo eso, porque ha dejado aquella nube negra, aquella noche oscura, aquel tiempo de tinieblas, mucho temor en la gente. Pero quiero animarte en esta mañana y decirte: Cristo está como el sol de justicia volviendo a resplandecer,
y va a traer una iluminación, y así como las tinieblas reinaron sobre todo el mundo, ahora el sol de justicia va a empezar a reinar, y Él va a reinar y va a brillar y va a resplandecer a través de ti, a través de mí, para gloria de su nombre. Así es que tenemos que estar preparados, hermanos. Buenas noticias, la noche ya pasó, las tinieblas ya pasaron, la oscuridad ya quedó atrás. Ahora es el tiempo del Señor Jesucristo y vienen cosas muy poderosas, muy buenas para la gloria del Señor. Aleluya. Y creo que esa visión y esa palabra concuerda mucho con el tema de nuestra convención. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo era entonces para que anduviéramos como es digno del Señor. Y esa palabra digno significa obviamente con dignidad, alguien que lleva algo pues con gusto, como cuando alguien se gradúa, lleva sus documentos, su diploma, su birrete, su toga, con gusto, con dignidad. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros tomemos la vida cristiana y andemos con dignidad. No orgullosamente, pero sí con dignidad. Y hay una diferencia entre orgullo y dignidad. Los cristianos debemos de ser humildes, pero también debemos de llevar el nombre del Señor con dignidad. Como decía alguna palabra, no agachados, no pateando piedritas o haciendo otras cosas como avergonzados, sino con dignidad, porque llevamos en alto el nombre del Señor. Esta palabra también significa como corresponde o apropiadamente en relación a quien nosotros estamos honrando y llevando gloria. Esto significa entonces que debemos de llevar en todo lugar con dignidad el nombre del Señor Jesucristo. Algo que va a cumplir mucho la palabra de resplandecer por Cristo es precisamente esta idea, que tú lleves con dignidad el nombre del Señor donde quiera que estés, en tu casa, en tu hogar, ese es número uno. En tu trabajo, que todos sepan que eres hijo de Dios y que llevas ese nombre con dignidad. En el mercado donde vas a comprar, o en el súper, o en la pecera, o en el metro, en donde quiera que estés, el Señor quiere que lleves el nombre del Señor Jesucristo con dignidad. Porque ese, hermano, hermana, ese es el resplandor que Cristo quiere traer a través de ti. El resplandor de Cristo viene cuando nosotros tomamos en serio, de veras, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, decir: el Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, y yo estoy en esta vida para glorificar su nombre, para que cuando la gente me vea, glorifique al Señor. Jesús también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Un pueblo, una ciudad con luz asentada sobre un monte. Y Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El caminar con dignidad es precisamente lo que nos va a llevar a honrar a nuestro Dios y agradarle en todo. Si tú entiendes la fuerza de este mensaje, de este tema de la convención, y tú lo asimilas y tú lo digieres y lo pones en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y lo haces con todas tus fuerzas, te vas a dar cuenta que estar caminando dignamente delante del Señor es lo que nos va a llevar a agradar a Cristo en todo.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Pablo les escribe esta misma idea a los corintios, y los corintios, podemos decir, fueron un pequeño o un gran dolor de cabeza para Pablo. Es a la iglesia que más corrige, es a la iglesia que más disciplina o habla cosas fuertes. Había tantas cosas difíciles, negativas aún en la iglesia de Corinto, que él tuvo que escribirle 2 cartas largas a la iglesia de Corinto. Y entonces él, queriendo llevarlos a andar dignamente, les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo a los corintios y también nos está diciendo a nosotros, la gente nos está leyendo. Dice, leídas y conocidas de todos los hombres. Donde quiera que tú vas, como dice aquí la palabra de Dios, tú eres carta de Cristo. Tú eres una carta de Cristo escrita en tu corazón, escrita en tu espíritu, y donde quiera que tú vas, a cualquier lugar que tú llegues, la gente te escanea, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuate es este? ¿Quién es ella? Nos ven y nos leen y se dan cuenta qué tipo de gente somos. Eso es lo que Pablo está queriendo poner en la iglesia de Corinto, diciéndoles: nuestras cartas son ustedes. El ministerio nuestro, no vamos nosotros a pedir cartas de recomendación de otros, dice. Nosotros, nuestra recomendación son ustedes, cartas de Cristo. Y todo esto, hermano, está con la idea, con el objetivo de poner bien firme en nuestras vidas y en nuestros corazones la conciencia de que debemos de llevar el nombre de Cristo con dignidad, porque todo mundo nos lee. No muchos pueden conocer lo que sabemos, pero todos se dan cuenta de lo que realmente somos. Si andamos con dignidad, exaltamos el nombre de Cristo. Pero si no lo hacemos, entonces estamos deshonrando al Señor sin importar todo lo que sabemos. Hermanos, tenemos una revelación maravillosa de la palabra de Dios. Y qué bueno que la tenemos. Pero cuando andamos por todos lados y no reflejamos y no exaltamos el nombre de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deshonrando el nombre del Señor. Quiero, hermano, que tengamos esa conciencia de la importancia, de la profundidad, de la fuerza que es en nuestra vida cristiana, que donde quiera que estemos y vayamos, lo hagamos con dignidad para el nombre del Señor. Que sepamos que la gente nos está viendo, que ellos están leyendo cosas en nosotros, y que si ellos no ven en nosotros algo que corresponda, la palabra dignidad también les decía, significa corresponda, si no ven algo que corresponda al Señor, entonces en vez de glorificar al Señor, lo estamos deshonrando. Y eso es una cosa muy seria y muy grave. Yo sé que es una palabra fuerte. Yo sé que es una palabra que va profundamente al corazón. Y tal vez que
remueve un poco, que lastima un poco. Pero muchas veces, hermanos, es necesario que nosotros vayamos a esa profundidad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, y nos demos cuenta de la importancia que es andar como es digno del Señor. Porque ya sea que lo glorifiquemos o que traigamos vergüenza al nombre de Cristo. A veces he pensado esto y a veces veo que es realidad. Que si nuestra vida no dignifica a Cristo, sería tal vez mejor no evangelizar o decir que somos cristianos, ya que en vez de ser testimonios vivientes de la grandeza y el poder de Dios, venimos a ser piedras de tropiezo. Que se sepan cosas escandalosas de los cristianos no ayuda a la predicación del Evangelio. Cuando somos unos angelitos en la iglesia, hermano, Dios le bendiga. Hermano, gloria a Dios. Hermano, que viene a alabar y glorificar al Señor. Pero en nuestro hogar usamos palabras obscenas, nos insultamos los unos a los otros, decimos cosas que no convienen. Y luego los vecinos de aquí o de allá escuchan esa pareja. Se grita, se avienta la vajilla, han de tener buen dinero porque cada rato están rompiendo platos. Se insultan. Y luego el domingo salen todos bien vestiditos con sus Biblias a ir a la iglesia. ¿No es vergonzoso? ¿No debería de ser vergonzoso? Cuando el esposo golpea a la esposa. O cuando algunos que ya de veras se pasan. Pastores de iglesias muy famosas, muy grandes, como les dicen, mega iglesias, los cachan en adulterio. A un pastor recientemente lo agarraron solicitando prostitución y salen las noticias. Eso no dignifica al Señor. Eso no da honra y gloria al Señor. Eso no hace que el Señor Jesucristo sea glorificado. Y al contrario, en vez de traer un buen nombre acerca de Cristo y que Cristo sea reflejado en nuestras vidas y que caminemos con dignidad en todo lo que hacemos, hermanos, la gente dice, si así son los cristianos, ¿yo para qué quiero ir a la iglesia? Que van a aprender allá. Yo he oído personalmente esos comentarios de gente y realmente duele, lastima, pero como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tomar responsabilidad. Y mi única intención, hermano, con hablar todo esto es que nosotros nos demos bien cuenta claramente que nuestra vida habla muchísimo más fuerte que nuestras palabras. Tu vida, tu testimonio, quien realmente eres tú donde quiera que estés, habla muchísimo. No me alcanzan los sí para enfatizar el punto. Muchísimo más fuerte habla tu vida que tus palabras. Y tal vez cuando la gente te ve haciendo algo, tú tienes miles de explicaciones que dar. Pero lo más importante, hermanos, no es dar explicaciones.
Lo más importante es decir, ok, tengo un problema. Tengo una vida que no glorifica a Cristo. Andar es un sinónimo de vivir. Andar como es digno del Señor significa, hermanos, que tenemos que ir a profundidad en nuestra vida, analizarnos delante del Señor. Como también le dijo Pablo a los Corintios en la celebración de la Santa Cena, si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Y esa es una situación tan importante, tan fuerte, tan profunda en este tiempo, porque la gente necesita ver cristianos legítimos. Vidas que son ejemplares. Vidas que caminan dignamente y que glorifican el nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, cuando el Espíritu Santo ha entrado en nuestra mente y nos ha convencido, cuando el Espíritu Santo nos ha redarguido de la importancia de andar como es digno del Señor, va a avivar algo dentro de nuestros corazones que se llama el temor de Dios. Y entonces vamos a poder caminar agradándole en todo a nuestro Señor. Ok, ya entiendo, es importante andar como es digno del Señor. Y yo debo de considerar seriamente cuando no ando digno del Señor, cuando mi vida no corresponde, no dignifica al Señor. ¿Pero cómo? Bueno, el modelo para saber cómo andar con dignidad es, como siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y veamos entonces algunos pasajes de la palabra de Dios de cómo anduvo Él. La palabra andar, como Jairo ya nos lo dijo también, es peripateo. Jairo y yo andamos peripateando. Y se encuentra varias veces en la vida de Cristo en los evangelios. La misma palabra que se usa allí en Colosenses está escrita en relación a la vida del Señor Jesucristo y cómo Él anduvo caminando, andando, glorificando, andando con dignidad para honrar a su Padre. Vamos a ver primeramente Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Una nota aparte, esta palabra pescadores de hombres no es para las solteras, ¿ok? Es para todos nosotros. Todavía va la ola por ahí. Dios quiere que seamos verdaderamente pescadores de hombres. Y esto, hermanos, es una parte importante de cómo caminar dignamente del Señor, porque cuando caminamos dignamente del Señor, Dios nos va a hacer pescadores de hombres. Por el mismo efecto de lo que yo les estaba diciendo en un principio. Cuando nuestra vida dignifica, cuando nuestra vida corresponde al Señor, la gente va a empezar a leernos, a escanearnos, a vernos de cerca y se nos va a acercar y decir, tú tienes algo. Y ahí empieza el pescador de hombres. Yo veo algo diferente en ti. Veo que tienes paz cuando todas las noticias del mundo son de destrucción, de desastre, de guerras, de que se va a desatar la tercera guerra mundial, de que va a haber terremotos, de que vienen cosas difíciles. Mi hermano, eso está profetizado por el Señor Jesucristo hace cerca de 2000 años. Y va a pasar. Pero no es cuestión de que nosotros debamos de reaccionar con eso
y tener temor. Al contrario, nosotros tenemos una mejor esperanza. Tenemos una mejor vida porque creemos y confiamos que nuestra vida está completamente en las manos de Dios. Y cuando la gente ve esa paz, cuando la gente ve esa sonrisa, cuando la gente te mira donde quiera que vayas y ve el resplandor del sol de justicia en ti, ahí es donde tú empiezas a ser un pescador de hombres. Ahí es donde tú empiezas a darte cuenta y decir, realmente Dios me está usando para traer gente a Cristo. Y sabes, esto de ser pescadores de hombres no solamente implica llevar gente a un encuentro personal con Cristo, sino llevarlos a ser discípulos de Cristo. Y así como hemos visto y nos hemos dado cuenta de cómo Dios ha movido los mensajes en esta convención, hemos ido edificando palabra sobre palabra, revelación sobre revelación. Y yo doy muchas gracias por el mensaje de mi hermano Miguel Ángel, porque realmente fue una preciosa fundamento, preciosa palabra que me permite a mí edificar un poco más en relación a este punto del discipulado. La manera de hacer discípulos tiene que ver primeramente con nuestro andar, porque no vamos a poder hacer discípulos si no andamos primeramente como discípulos. No se trata solamente de decirle a los demás qué hacer, porque los fariseos hipócritas eran especialistas en esto. Cristo lo señala diciendo en Mateo 23:3, porque dicen y no hacen. ¿Qué necesitamos como primer elemento para hacer discípulos? Ser discípulos. Si yo no soy un buen discípulo, yo no puedo discipular a nadie. Y esa es la realidad del Evangelio de Dios. Esa es la realidad del crecimiento de la iglesia. Esa es la realidad del poder de Dios transformando, cambiando la vida de la gente, porque el primero que va a tener que cambiar para ser alguien que glorifica al Señor Jesucristo soy yo. A ver, vamos a decirlo todos. El primero que tiene que cambiar para el extendimiento del reino soy yo. El primero que tiene que cambiar para el extendimiento del reino soy yo. Muchas veces nos gusta criticar, señalar, decir, está mal, ese hermano, esa hermana, incluso el pastor, la gente alrededor. Hermano, creo que nosotros con nosotros mismos ya tenemos tarea para toda la vida. Amén. Yo sé que no estoy recibiendo muchos amenes porque sé que el mensaje está fuerte, pero es la verdad. Yo lo sé y lo conozco por experiencia. Cuando veo cosas, yo antes de hablar o de decir, me quiero examinar a mí mismo y decir, bueno, sí veo cosas, sí me doy cuenta de cosas que están mal, pero yo digo, bueno, antes de poder abrir la boca, yo necesito ver mi propia vida y ver si realmente yo estoy siendo un ejemplo, un verdadero discípulo de Cristo para poder discipular a los demás. El hacer discípulos, hermanos, no es solamente el trabajo del pastor, de los ancianos o de los líderes. El hacer discípulos es el trabajo de todos los cristianos que son verdaderamente discípulos de Cristo. Cuando entendemos también esa verdad en nuestro corazón, vamos a ver el crecimiento y el extendimiento del reino de Dios en nuestras iglesias, que la próxima vez no vamos a caber en este auditorio.
Porque yo estoy caminando dignamente, porque yo estoy reflejando al Señor Jesucristo, porque yo glorifico al Señor Jesucristo donde voy, soy un verdadero discípulo y entonces puedo empezar a ser pescador de hombres, traer discípulos, traer gente al conocimiento de Cristo, pero no solamente hablarles de que hay un cielo, hay una salvación que nos está esperando y que bueno, gloria a Dios, sino caminar como es digno del Señor. Y entonces cuando evangelizo a alguien, le pido su número de teléfono, un contacto. Le voy a mandar versículos, hermano. Voy a comunicarme con usted. Lo invito a la iglesia. Si tenemos ese buen testimonio, la gente va a venir a la iglesia. La gente se va a quedar en la iglesia. La gente va a aprender. Y yo sé que no hay iglesia perfecta. Ninguno tenemos una iglesia perfecta, ni ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos errores, pero por lo menos estamos caminando en el camino de ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y esa es una manera en la cual Jesucristo anduvo buscando gente para hacer los discípulos, para que esos discípulos fueran pescadores de hombres, y el trabajo principal del Señor Jesucristo era ese: entrenar a aquellos que eran pescadores en una manera natural para que fueran verdaderos pescadores de hombres, y entonces no solamente los llama a Él, sino a Él mismo los discipula y quiere que ellos sean verdaderos discípulos de Cristo. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo con aquellos que llamó fue llevarlos al monte y darles todo el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7. Eso es ser discípulos. Ahí está la esencia de un buen discípulo. Si tú te fijas, Mateo 5, 6 y 7 no hablan tanto de ministerio, hablan del carácter cristiano. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y si te golpean en una mejilla, voltea la otra. Y si te obligan a llevar la carga por una milla, ve con el 2. El ministerio para los discípulos vino después. Y eso es algo que también tenemos que entender, hermano. Primero, hacer discípulos. El ministerio viene después. La segunda cosa que se necesita para ser discípulos, y esto también es muy importante, es que se requiere una respuesta voluntaria de parte de ellos. Es difícil de aceptarlo, pero no todos los creyentes están dispuestos a ser discípulos. Y esta es una realidad que nos va a ayudar a tener éxito en hacer discípulos. ¿Sabes? El Señor Jesucristo no quería a todo mundo siguiéndole a Él como discípulo. Cada vez que alguien venía con el Señor Jesucristo y le decía: quiero seguirte, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos, porque la fase de hacer discípulos tiene que ver, número uno, con tu parte de ser un verdadero discípulo, pero también con la respuesta voluntaria de la gente, de los cristianos, que quiera ser un discípulo. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesucristo? Él sanó a multitudes. Muchas veces gente vino y se pegaba a Él para ser sano. Muchos creyeron en Él. La Biblia lo dice varias veces en los evangelios. Muchos creyeron en Él. Pero Él decía: si tú quieres ser discípulo, ven.
Si no quieres ser discípulo, no te preocupes. Yo te amo, yo te bendigo, yo oro por ti, yo proveo y hago muchas cosas por ti. Pero ser discípulo requiere una respuesta voluntaria. La iglesia donde yo crecí y recibí bautismo de Espíritu Santo creció mucho, porque había gente que hacía discípulos, pero llegaron muchísimos, o por decirlo de otra manera, llegamos muchos que aceptamos el reto de ser discípulos, y por eso creció, porque había los dos factores. Y hermanos, eso es importante que nosotros entendamos, que tengamos esa revelación, porque cuando tratamos de obligar a alguien que no quiere ser discípulo y lo estamos forzando, lo estamos obligando, lo sentimos molesto porque le hablamos y él no quiere ser discípulo, eso, hermanos, es contraproducente. Se enojan, se fastidian, ya no me hables. Le dices, hermano, llega temprano a la oración, no llegan. Hermano, adora al Señor en espíritu y en verdad, ahí están distraídos viendo el mundial en la hora del culto y en fin. Si no quieren, no tratemos de obligarlos. Eso no nos corresponde a nosotros. Ya sabemos que hay herencias, ya sabemos que hay galardones, ya sabemos que hay la esposa de Cristo, ya sabemos que hay muchas cosas para los verdaderos discípulos. Pero a ellos parece que no les interesa o no les ha llegado la revelación o no están así en el fuego del Señor. Ok, vamos a amarlos, vamos a servirlos, vamos a orar por ellos, vamos a tratarlos como pequeños en Cristo, como bebés en Cristo, hasta que el Espíritu Santo venga sobre de cada uno de ellos y les revele el llamado al discipulado. Y entonces cuando estén dispuestos y digan, hermano, yo quiero servir, yo estoy dispuesto a todo, lavar baños, poner el sonido, cantar, dirigir, lo que sea, estoy dispuesto. Y ves que llegan a la oración y ves que llegan temprano al culto y ves que tienen ese corazón. Con ellos hay que trabajar. Ese es el modelo del Señor Jesucristo. Él trabajó con sus discípulos. Él predicó el evangelio por todas partes. Él predicó su verdad por todas partes. Él habló sus parábolas a multitudes. Pero después de que había hablado sus parábolas a multitudes, los discípulos venían al Señor y le preguntaban, Señor, queremos entender esto. Y esa fue una cosa muy preciosa que expandió mucho el ministerio del Señor Jesucristo, que alcanzó a mucha gente porque Él trabajaba y se dedicaba y entrenaba muy bien a aquellos que eran discípulos. Cristo fue muy claro. Aparte de ser cristiano, tú tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Y si alguien no está dispuesto a esto, no puede ser discipulado. No sé en cuál andamos. Ya, ok. La fuerza de la iglesia local no depende de cuánta gente asiste los domingos al servicio. Depende de los que son verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Qué tan poderosa es la iglesia? Depende de qué tantos discípulos de Cristo hay en la iglesia. Porque ellos son la fuerza. Mira, volviendo al ministerio del Señor Jesucristo, Él evangelizó, no sé, tal vez cientos de miles. ¿Cuántos quedaron para el día de Pentecostés? 120. Y alguien diría, el ministerio poderoso, grande de señales, de milagros del Maestro, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que dejó
un testimonio claro de sanidades, de resurrecciones y de todo. Y a fin de cuentas, cuando Él les dice esperen la venida del Espíritu Santo, solamente 120 quedaron ahí. Sí, suficientes para el Señor. 120 fueron suficientes. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre de ellos, sobre todos, porque así lo dice la palabra de Dios, sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo, con esos 120, la iglesia en 2-3 días ya había crecido a 5,000 y a 8,000 y a multitudes. No nos preocupemos tanto por el número, por la cantidad. A veces nos preguntan, hermano, ¿cuánta gente va a su iglesia? Y le damos una variación del 10% y decimos, bueno, si van 40 voy a decir 50. Y contamos al bebé que está todavía en el vientre de la madre y que luego llega con un invitado por allá que nunca viene, pero bueno, dijo, alguna vez vino, lo contamos y ok. Queremos decir algo, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es el discipulado. Porque esa es la verdadera fuerza de la iglesia. Porque somos los discípulos de Cristo, los que realmente andamos como es digno del Señor. Y somos los discípulos de Cristo, a los que Él va a usar para el expandimiento del reino de Dios. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Ellos conocen muy bien cómo andamos y ellos también son parte de nuestro andar como es digno. Nuestro primer ministerio de discípulos de Cristo es que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo que dignifica al Señor Jesucristo. Y eso va a abrirle los ojos a ellos para que ellos también quieran ser discípulos de Cristo. Y de veras es impactante, es impresionante ver cómo alguien que camina realmente como padre, como madre, como esposos en el camino del Señor, los hijos empiezan a amar y a respetar y a seguir al Dios de sus padres. Porque ya no es solamente la fuerza o la disciplina o lo que padre o la madre dicen lo que los va a formar, sino el ejemplo de Cristo que los hijos ven en los padres es lo que los va a llevar a ser ellos también discípulos del Señor Jesucristo. Por ahí hay un dicho que tenemos que erradicar: hijo de pastor, lo peor. ¿Y por qué sucede eso? Porque los hijos se dan bien cuenta que aquella persona que se para en el púlpito los domingos no es tan maravilloso como la gente cree. Pero si somos, hermanos, verdaderamente discípulos del Señor y somos los mismos en el púlpito, en el carro, cuando vamos tarde hacia la iglesia, o en la casa, o con los amigos, o con la familia, ellos dicen, la vida de mis padres es real. Yo quiero seguir al Señor Jesucristo y quiero ser como Él. Los que verdaderamente andan como es digno del Señor son discípulos y hacen discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Esos silencios que, wow, qué bárbaro. Pregúntate, ¿cuántos discípulos tengo yo? Y no te sientas mal. Esta conferencia, esta convención, esta clase es para eso.
Ok, estoy entendiendo, hermano, estoy entendiendo, pastor. Estoy entendiendo que mi vida en esta tierra es para ser un verdadero discípulo y para ser discípulos. Y si no he tenido ni uno hasta ahorita, bueno, anímate. Nunca es tarde. Es tiempo de empezar. Si tuviéramos uno solo o dos y los enseñamos a ser discípulos, hermanos, esa es la clave de crecimiento. No es echar un mito aquí en la plataforma y tantas cosas tan exuberantes que usan en otros lugares. La verdadera iglesia, hermanos, son aquellos discípulos que hacen discípulos. La siguiente generación del ministerio quíntuple son aquellos discípulos que están empezando a hacer discípulos. Y ya lo dijeron varios de mis hermanos. Los jóvenes, yo me creo joven, pero yo sé que no estoy tan joven. Los jóvenes, yo diría 39 para abajo, porque ya cuando eres cuarentón, como que ya el 40 no suena tan joven. Ahí viene la nueva generación del ministerio quíntuple. Ahí vienen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Con sus esposas que les van a ayudar también en el ministerio. Como Dios me ha dado una esposa maravillosa que me ayuda tanto en el ministerio. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Y cómo es que va a surgir esa nueva generación de ministerio quíntuple? No es enseñándoles a ser apóstoles, o enseñándoles a ser profetas, o enseñándoles a ser evangelistas, o pastores, o maestros. Es que ellos sean discípulos. Porque el ministerio lo da el Señor, no el hombre. Cristo nunca nos mandó a ser ministros. Cristo nos mandó a ser discípulos. Y Él agarra a los discípulos y los hace apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hermanos, yo realmente doy toda la gloria a Cristo y yo me siento que, pues, lo que dijo Pablo corresponde a mí, el menor de todos. Y el ministerio que me ha dado el Señor, toda la gloria y toda la honra es para Él. Porque Él agarró a un adolescente súper miedoso, súper temeroso. Era yo tan tímido y tan miedoso que me daba miedo ir a comprar a la tienda de la esquina un gansito. Porque me daba miedo que el Señor me dijera, no hay. ¿Y qué voy a hacer si me dice que no hay? Voy a llorar. Así de miedoso era yo. Nunca me peleé en la escuela. No soy como otros que dicen, yo le ganaba a todos. ¿Por qué nunca me peleé en la escuela? Porque mejor me echaba a correr. Mejor agachaba la cabeza. Pero Dios fue el que me vio. Y lo que yo aprendí a hacer fue a ser un discípulo de Cristo. Y a los padres espirituales que Dios me dio, yo le doy gloria y honra a Dios por ellos. Pero lo que yo veía en ellos no era a ellos, al hombre, era el Cristo en ellos. Y eso me llevó a poner mis ojos siempre en Jesús y a caminar y a ver a Cristo. Y yo sé que yo no soy especial. No tengo nada de especial. Soy completamente común en todas las áreas de mi vida.
Mi estatura es la más común de todas. Mi color es la más común de todas. Y en muchas cosas soy simple y sencillamente un ser humano. Pero si Dios lo hizo en mí, yo sé que Dios lo puede hacer en ti. Y Dios tiene esa nueva generación de ministerio quíntuple aquí, en este lugar, con los discípulos. Porque hermanos, cuando hay un verdadero discípulo, el Espíritu Santo va a venir sobre de él. Porque cuando hay un verdadero discípulo, el Señor Jesucristo va a empezar a hablar a su vida. Como a Samuel, aquel niño, o como a David, aquel pastorcito. Va a empezar a hablar a su vida. Y como discípulos hemos aprendido una cosa, a decirle al Señor Jesús que sí. Sí, Señor. Y cuando yo empecé a predicar, temblando las rodillas, sudando, derritiéndome, no viendo a la gente, hablando todo lo que tenía que decir en 10 minutos y bajándome corriendo del púlpito y diciendo, esto jamás en mi vida lo vuelvo a hacer. ¿Sabes por qué lo seguí haciendo? Por obediencia. Nada más. Por obediencia. Me lo pedía mi pastor. Y yo oía la confirmación en mi espíritu de la voz de Cristo. Y decía, ok, está bien, voy. Si tú eres un verdadero discípulo, algo se está sembrando en tu corazón. Y es obediencia a la voz de Cristo. Y cuando tú caminas en esa obediencia a la voz de Cristo, te vas a dar cuenta, Dios te empieza a usar como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como anciano, como diácono, como ayuda, como gobernación, o como maestro de niños, que de veras doy muchas gracias a Dios por todos los maestros de niños que están ahorita trabajando, tienen un corazón muy precioso. Allí está el secreto. Yo no puedo desarrollar a nadie como un ministro porque yo no doy el don, yo no doy los dones, yo no doy el ministerio, yo no hago nada de eso. El Señor es el que lo hace. ¿En quiénes? En los discípulos. Estas dos siguientes. Aquellos cristianos que no están dispuestos, eso ya lo dije. Y quiero hablar de una segunda cosa. Andar como Cristo anduvo también es andar en lo sobrenatural. Una fe que se demuestra por responder a los retos de Dios en las tormentas de la vida. Mateo 14, 25 al 29 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, este es peripateo, sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Una vida que dignifica a Cristo está llena de muchos retos que en una manera natural parecen imposibles de superar. Pero es aquí donde vamos a tener muchas oportunidades de andar como es digno de Cristo. Dios tiene todo bajo control. Amén. Y va a haber pruebas y situaciones difíciles en tu vida. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor permite todo eso? Porque Él quiere que tú andes como es digno del Señor, creyendo por milagros, creyendo por maravillas.
Y eso viene mucho en relación al testimonio que dio mi esposa. Creemos en un Dios que hace milagros y maravillas. Y que para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros queremos caminar glorificando al Señor Jesucristo, en cada tormenta de nuestra vida vamos a ser retados por Cristo para andar sobre el agua. Y si lo hacemos sin dudar, manteniendo todo el tiempo nuestros ojos en Él, vamos a ver su poder en nuestras vidas. Cristo quiere manifestar su poder en tu vida. ¿Qué problema traes tú hoy? Cristo es suficiente. ¿Qué necesidad traes tú el día de hoy? Cristo la va a suplir. ¿Qué enfermedad tienes tú en tu cuerpo, en el cuerpo de algún amado? El Señor lo va a sanar. Eso es andar como es digno del Señor. Cada vez que el Señor Jesucristo encontraba necesidades, enfermos, muertos, locos, endemoniados, algo sobrenatural iba a suceder y el nombre de Cristo iba a ser glorificado. Y esa es la parte importante también de caminar como es digno del Señor. Que cuando oremos por los enfermos no se trata de sobresalir nosotros y que todos vean, ay, ese hermano, qué poder tiene. No, que Cristo sea glorificado. Que el Señor haga sanidades, milagros, multiplicación de la quincena, todo lo que sea necesario para que su nombre sea glorificado. Cuando hay orgullo en nuestros corazones, ese orgullo muchas veces bloquea el fluir del poder del Espíritu Santo. Y tenemos entonces que ser gente humilde, doblegarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero gloria para mí, no quiero fama para mí, solamente quiero que tu nombre sea glorificado. Y Dios está listo, hermanos, Dios está realmente preparado en una manera anticipada en este tiempo, como ese sol de justicia que está saliendo, para manifestar su poder. En cada tormenta de nuestra vida vamos a ser retados por Cristo para andar sobre el agua. Creo que eso ya lo leí. Esto es experimentar la gloria de su nombre para dignificar a Cristo. ¿Cuál es la gloria de su nombre? Los milagros, las maravillas, las sanidades, las resurrecciones, la multiplicación de los panes o del dinero o lo que sea. Eso es la gloria de su nombre. Y Cristo quiere glorificar su nombre. Y algo que tenemos que entender el día de hoy es: Cristo siempre nos va a retar a más. ¿Por qué no avanza el reino de Dios? Porque Cristo nos reta y decimos, ay no, eso no. Todo lo demás que me pida, Señor, pero eso de tocarle a mi vecina que es tan gruñona, como aquella que acuchilló a su esposo porque pasó por el piso mojado. No, eso no lo hago. Si el Señor te lo pide, Señor, en tu nombre. Si en el mover de los dones del Espíritu Santo en tu iglesia tú sientes ir a orar por algún hermano, alguna hermana, y tú dices, ¿y si no sana? ¿Y si en vez se muere? ¿Qué va a pasar? Estás pensando en ti, no en glorificar el nombre del Señor. Si tú piensas en ti, nunca lo vas a hacer. No se trata de pensar en lo que podemos o en lo que no podemos. Cristo le dijo a Pedro, ven. Y Pedro, mientras mantuvo sus ojos en el Señor, caminó sobre el agua. Y hay muchos milagros que te están esperando en tu vida, en tu persona, en tu familia, en tu iglesia.
Y el Señor, la única manera de hacer milagros es retarnos a más. Y Dios nos va a seguir retando a más. No necesitamos estar frente al Mar Rojo con los egipcios persiguiéndonos atrás, ¿verdad? En cualquier necesidad, enfermedad, problema, allí hay retos de fe. ¿Qué necesidad tienes hoy? Vamos a pasar al frente. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, si tú quieres llevar discípulos para Cristo, ven aquí. Vamos a orar por ti. Si tú quieres ver milagros en tu vida, ven aquí. Vamos a orar por ti. No soy yo, no es el hermano Alan, no es nadie más. Es el Señor Jesucristo en quien tú crees, el que va a hacer una obra preciosa y gloriosa en tu vida. Aleluya. Y los pastores con sus esposas, por favor, vengan, ayúdenos, vamos a orar. Que la verdadera conciencia del discipulado, de caminar como es digno delante del Señor, venga al pueblo de Dios. Y que ya nos demos cuenta, hermanos, de que el tiempo está cerca, de que Cristo viene pronto y de que Él quiere hacer una obra perfecta, grande y gloriosa en todo su pueblo. Aleluya. Si quieren, por favor, jalarse un poquito más para acá. Y si no hay espacio, pues allí en los pasillos vamos a ir a orar por ustedes. Aleluya. Vamos a buscar al Señor. Aleluya. Concéntrate en Cristo. Aleluya. Ori biritiria tarbarashori tiribarasaira tarashori tirirakam. Kandiri tiribiribiriasha tarasoro tarashori tiribarabarakam. Se siente